Hay tristeza, ¿verdad? Yo ayer fui a caminar por allí, por el barrio que está ahí cerca de La Rosera, y Dios mío, se me quebró el corazón. Yo estaba hasta como mareado, y esta noche cuando dormí yo creo que hasta me dio fiebre y todo, porque viendo, hermanos, todo lo que ha sucedido, la cantidad de cosas que están en la calle, que la gente ha tenido que sacar, las casas que fueron completamente dañadas y en fin, y todo eso partió mi corazón. Pero sabe, me encanta el Salmo 100, porque el Salmo 100 nos dice que vengamos a la casa de Dios y que entremos por sus atrios con alabanza. Amén. Alabando y glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estar agradecidos. Y ya ustedes van a ver el por qué. Porque en esta comida que el Señor nos ha traído, este banquete espiritual que el Señor nos da en esta mañana, yo lo he titulado No es lo mismo. Y lo he titulado así porque hace años una persona me dijo algo. Y esa persona me dijo: ¿cuál es la diferencia? A ustedes le pasa lo mismo que a nosotros. Esta persona no era creyente en ese tiempo. Y me dice eso, hermanos. Cuando me dice eso, wow, yo me quedé así, dije, porque sí, cuánta gente, ¿verdad?, batalla para conseguir un trabajo. Cuánta gente está enferma, cuánta gente muere de cáncer, de otras enfermedades. Y en fin, me puse a meditar y dije, wow, pero ¿sabe qué? El Señor comenzó a iluminarme y me dice, no es lo mismo. No es lo mismo. Esta persona me dijo que era lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? A ustedes les pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. No, Señor, no es lo mismo. Es completamente diferente. Mire, el apóstol Pablo, ¿verdad? Él tuvo en esa terrible tormenta allí cuando él iba de viaje hacia Roma. Y fue una tormenta no como la que pasamos ahora, que fueron 7, 8 días. Allá fue 14 días en el mar, en un barco de aquellos veleros de aquel entonces que no eran muy grandes que digamos. Ahora imagínese en esas aguas turbulentas. Yo no sé, yo a veces me pongo a pensar y digo, Dios mío, ¿cómo estaría la gente que iba en ese barco? Porque de pronto venían aquellas olas inmensas. Y cuando venían aquellas olas y caían encima del barco, adentro del barco. Y cuando el viento llevaba y sacudía el barco de acá y de allá. Y cuando las olas subían y bajaba el barco y parecía que se hundía y volvía a salir. ¿Se imaginan ustedes cómo estaban? Eso era una gran tormenta. Era una turbulencia pero terrible. Y no por unas horas. No para pasar un estrecho o algo, no. Hermanos, por 14 largos días estuvieron en eso. Claro está, la gente que estaba allí, que trabajaban en el barco, ellos comenzaron a sacar todo y comenzaron a usar su conocimiento humano, ¿verdad?, que ellos habían obtenido como marineros y como hombres de mar, y comenzaron a lijar el barco, o sea, a tirar todas las cosas pesadas del barco al mar para que el barco estuviera más liviano y no se fuera a hundir, porque eso era lo que ellos sabían y habían aprendido que se debía de hacer cuando había un tipo de tormenta como esta. Pero ellos veían que no había mejora. La tormenta seguía, las olas seguían. Aquello era algo tremendo.
ellos luchaban. Me imagino, ¿verdad?, a los marineros corriendo y diciendo: tira esto, que esto está pesado, llévalo, vamos a llevarlo. Y lo llevaban, y de repente venía una ola y los tiraba a ellos en el piso y los tumbaba y se le caía lo que ellos llevaban. Y luego, para pararse otra vez, tenían que agarrarse de lo que podían para no caer al mar, porque si no se podían caer al mar. ¿Saben ustedes la lucha tan tremenda que ellos tenían durante ese tiempo en esa tormenta dentro de ese barco? Fue algo terrible. Yo no quisiera estar en una situación así, les digo. Entonces, el personal del barco estaba viviendo una situación que para ellos era, Dios mío, era un caos, era una calamidad. Ellos no sabían qué hacer. Por más esfuerzo que ellos hacían, por más que luchaban, por más que usaban de su conocimiento para tratar de que el barco se manteniera a flote, hermanos, el barco iba y venía y se tambaleaba y se hundía y salía. Aquello era algo terrible, y el terrible viento soplando, porque era como un ciclón. Para mí era un huracán. Allá le dicen ciclón, en algunos lugares le dicen tifón. Era un tifón. Total que, hermanos, fue algo terrible. El personal del barco estaba viviendo una cosa. Pablo iba en ese barco. Pablo estaba prácticamente sufriendo lo mismo que ellos. Estaba en la misma situación. Lo que me dijo la persona que me hizo la pregunta, ¿verdad? No, ustedes pasan por lo mismo que nosotros. Sí, Pablo iba en el mismo barco. Él también veía que el barco subía y bajaba y se tambaleaba, y que las olas venían y caían encima del barco. Él veía todos los peligros que había y todo. Pero sin embargo, Pablo no estaba viviendo la misma situación que estaba viviendo todo el personal del barco. Porque Pablo sabía en quién había confiado, en quién había creído. Amén. Y él tenía su confianza, era en el que todo lo puede. Amén. Y él no estaba viendo eso. ¿Y qué pasaba? Mientras ellos estaban en toda esa lucha, aligerando el barco, tirando las cosas y tratando de agarrarse para que las olas no los tiraran al mar. En fin, cuando estaban en toda esa lucha, Pablo estaba adentro en su camarote teniendo una cita divina. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hermanos, qué tremendo es que uno esté pasando por una turbulencia. Hermanos, ¿no han visto ustedes? ¿No han ido ustedes al hospital? Deberían de ir al hospital. Si no han ido al hospital, vayan a visitar a las personas que están pasando por estas enfermedades terribles, y trate de visitar a uno que es cristiano y a otro que no es cristiano, y usted verá la diferencia. Hay una gran diferencia entre la actitud del cristiano y la actitud del que no es cristiano. La lucha que se está llevando a cabo es una lucha completamente diferente, aunque es la misma situación. A lo mejor los dos tienen cáncer, pero es completamente diferente. El cristiano usted lo ve calmado. El cristiano usted lo ve con esperanza. ¿Saben una cosa? Yo he ido a hospitales a visitar a un enfermo, a un hermano, puede ser de la iglesia o de otra iglesia, pero un hermano cristiano, una hermana cristiana. He ido, y hermanos, yo he ido para consolar a esa persona, para llevarles palabras de ánimo, palabras de consuelo. ¿Y sabe lo que ha sucedido? Yo he salido consolado, porque esa persona que está enferma sabe en quién ha creído. Y hermano, lo que sale de su boca es pura fe. Pura fe. Tremendo. Y me anima, me levanta la fe. Pero no así el que no es creyente.
El que no es creyente es completamente diferente. Y es exactamente lo que estaba pasando allí en el barco. Ellos no eran creyentes, estaban desesperados, tratando de hacer todo lo posible, humanamente hablando, para poder salvarse y poder salvar el barco. Pablo no. Pablo sabía en quién había creído y se comunicó con él. Y al comunicarse con él, ¿qué pasó? El ángel de Dios vino a visitarlo allí al barco. Aleluya, hermanos. Aleluya. Por eso yo digo que las personas que están pasando por estas situaciones difíciles de hoy en día, hablen con Dios. Hablen, comuníquese con Él. Y no se extrañen, no tengan miedo cuando el ángel de Dios se le aparezca y comience a darle palabras de aliento. Pablo estaba recibiendo de Dios directamente esta visitación y estaba recibiendo instrucciones sobre todo lo que iba a suceder. El ángel le dijo todo lo que iba a suceder. Le dijo que el barco se iba a perder. Le dijo que el barco iba a ser destruido, pero que ninguno iba a perder su vida. ¿Y saben por qué no iban a perder su vida? Porque Pablo estaba allí. Ay, hermanos, donde nosotros estamos como cristianos, llevamos bendición. Amén. Por Pablo estar allí, ellos no murieron. El Señor dijo, te los voy a dar. Te los voy a dar. Ninguno de ellos se va a perder, se va a morir. Hermanos, qué tremendo. Entonces yo digo, no es lo mismo. Cuando la nación de Israel fue tomada prisionera, ¿verdad?, por el imperio babilónico, nosotros ya hemos hablado bastante, ¿verdad?, acerca de esta situación que pasó Israel. A Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, a pesar de que ellos fueron como prisioneros, ellos fueron llevados prisioneros. ¿Por qué? Por el imperio babilónico. Seguramente ellos fueron encadenados como cualquier otro prisionero y fueron llevados allá a Babilonia. ¿Qué había en sus mentes? ¿Qué estaba sucediendo en sus mentes? ¿Qué estaba sucediendo en las mentes de aquellos que no estaban tan cerca de Dios? O que no tenían esa relación tan íntima con Dios como la tenía Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué había en sus mentes? Seguramente decían, ay, ahora ya nos van a esclavizar y allá nos van a poner a hacer los trabajos más duros. Porque siempre eso era lo que hacían, ¿no? Cuando había una guerra y los que ganaban la guerra a los otros los hacían esclavos y los llevaban, y ¿qué hacían? Los ponían a hacer los trabajos más duros, a construir ciudades, a construir carreteras, en fin, a hacer todos los trabajos más difíciles y más duros. Era eso. Y entonces ellos decían, ay, seguramente nos van a poner a hacer los trabajos más duros. Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, ellos eran hombres de fe, eran hombres que oraban a Dios, eran hombres que se comunicaban con Dios. Hermano mío, hermana mía, qué importante es esa comunión, qué importante es esa relación entre mí y Dios. Somos sus hijos. Y como sus hijos, cada uno de nosotros tiene acceso a la mera presencia de Dios. Y nosotros podemos hablar con Él, podemos conversar con Él. No se necesita estar de rodillas para conversar con Él. Usted puede ir manejando y puede ir conversando con Él. Usted está trabajando y puede estar conversando con Él. Usted puede ir al mall y puede estar conversando con Él. Yo lo hago. Si yo lo hago, ¿por qué ustedes no van a poder? Todos podemos. ¿Por qué no?
Vas al Walmart y está el gentío ahí comprando las cosas y llenando las carras porque viene el huracán, qué sé yo. Y usted está hablando con el Señor. Está conversando con el Señor. Nosotros casi ni compramos víveres ni nada, porque como iba a pegar allá en Corpus Christi, dijimos, no, pues si viene algo para acá, eso va a ser algo lluvia, pues siempre tenemos lluvia. ¿Cuál es el problema de tener lluvia? Pero nunca me imaginé que iba a ser esa clase de lluvia y que iba a ser una lluvia constante que iba a causar tanta inundación. Y yo siempre estaba hablando con Dios. Y mire, aunque no compramos los supplies, no compramos la comida que deberíamos de comprar para pasar todos esos días, sin embargo nos fuimos allá a casa de Eliabet, porque nuestra casa se estaba inundando. Fuimos para casa de Eliabet. En la casa de Eliabet pensamos que íbamos a pasar una noche nada más. Íbamos a dormir esa noche ahí nada más por precaución, pero que luego al día siguiente pues ya no pudimos venirnos y tuvimos que quedarnos 3 días. Y habíamos 10 personas allí en la casa y los 10 comimos. Yo no sé de dónde salió, pero hermano, los 10 comimos y ninguno nos quejamos de que fue muy poquito, que no estaba bueno, que no. Al contrario, esta mañana está diciendo Irving que le hubiera gustado que fuera siempre así, que estuviéramos todos los 10 juntos todo el tiempo, ¿no? Y digo, bueno, él no sabe lo que está diciendo, perdónalo, Señor. Él está joven todavía. Pero hermanos, perdón, pero es un milagro de Dios, porque no es igual. El inconverso tiene otra situación completamente diferente a la situación que tiene el cristiano, en cualquiera sea la circunstancia. Estos muchachos fueron llevados presos allá a Babilonia. Los otros que iban con él seguramente iban pensando que los iban a poner a hacer los trabajos duros. Llegaron allá, cuando llegaron a Babilonia, resulta que el rey da una orden. Ahora, ¿quién puso en el corazón del rey para que diera esa orden? Y el rey da la orden de que un comité que él nombró especialmente escogiera a los que ellos vieran más inteligentes de Israel y los pusieran aparte. Y ahí entraron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Oiga, estaban presos, eran esclavos. ¿Y saben qué sucedió? Los pusieron en el palacio del rey. ¡Aleluya! Eso es lo que hace mi Dios, hermanos. Eso es lo que hace nuestro Dios. Por eso Él dice que saca del muladar o del polvo al pobre y lo pone en el palacio del rey. Hermano, qué tremendo. Ellos llegaron al palacio del rey, y no solamente al palacio del rey, sino que comían de la mesa del rey. Que ellos, claro, tuvieron que hacer un pacto, porque dijeron, no nos queremos contaminar, porque esta gente le presenta esas comidas a los ídolos y nosotros no nos queremos contaminar con eso. Y entonces le pidieron al que los vigilaba, los que el encargado de ellos, le dijeron, no, denos a nosotros puras legumbres nada más. Y va bien, no, pero están locos, el rey me va a matar si ustedes se enferman o si ustedes se ponen demasiado flacos o que se... no, pruébalo por 10 días. Si en 10 días ves que nosotros estamos más flacos o estamos enfermos, ok, entonces nos obligas a comer lo demás. Pero pruébanos, porque no, hombre, eran los más hermosos, los más rosaditos, los más que tenían más energía y los más inteligentes. Cuando le hicieron el examen de inteligencia, salieron 10 veces más sabios que los más sabios de Babilonia. Oh, hermano, gloria a Dios.
Ese es nuestro Dios. Y es para que nosotros veamos que aunque estamos en una situación difícil, ¿cuántos otros fueron esclavos quizás de otros países? Porque el imperio babilónico conquistó el mundo entero de aquella época. ¿Cuántos de los otros países estaban sufriendo esclavitud? Estaban trabajando los trabajos esos bien duros y todo. Pero sin embargo, los hijos de Dios, los que tienen esa conexión tan cerca con Dios, que están siempre en comunión con Él, mire lo que sucedió. Entonces no es igual. No es igual. Estaban en la misma situación, esclavos, presos, pero no estaban en la misma situación que los otros. ¿Me entienden lo que quiero decir? Oh, mi Señor, este es algo maravilloso. Esto demuestra, hermanos, que los hijos de Dios que están en este mundo donde están pasando tantas cosas, nosotros tenemos un lugar especial. Los hijos de Dios tenemos un lugar especial. Tenemos un trato especial y una alimentación especial. Estamos con lo mismo con la demás gente. Hay lugares donde hay escasez de comida. Hay lugares donde no se consigue mucho. En Venezuela ahorita están pasando con ese problema que no hay comida. A veces tienen que hacer líneas de 4 horas y cuando llegan allí ya no hay, ya no pueden comprar porque se acabó. En fin, y hay veces que pasan días sin comprar lo suficiente. Sin embargo, los cristianos están sobreviviendo. ¿Vieron ustedes al pastor Sebastián que vino? El que estuvo aquí, mi amigo. En su iglesia, que yo no sé de dónde lo sacan, ellos están alimentando diariamente a más de 150 niños. Diariamente. En Venezuela, que hay ese problema y que para comprar hay que ir con el número de la cédula y qué sé yo. Y cuando llega no hay, o si hay te dan una cosa. Vas a comprar 2 kilos y te dan 1 kilo, te dan medio kilo o qué sé yo, si es que hay. Y sin embargo, ellos están alimentando más de 150 niños diariamente. Hermanos, parece que fuera igual, pero no es igual. No estamos viviendo la misma situación. Es una situación completamente diferente porque los hijos de Dios gozamos de esa bendición especial que el Señor nos da. Amén. Acabamos, ¿verdad?, de sufrir la furia del huracán Harvey. My God, hizo desastres como no nos figurábamos que iba a suceder. Mucha gente, ¿verdad?, perdió su casa, perdieron su ropa, sus carros, la comida que tenían, porque si tenían algo en un refrigerador o en un freezer se les dañó porque se fue la luz, ¿verdad? Y se dañó todo, en fin. Mucha gente perdió la vida. Hubieron muchas personas que murieron en este huracán. ¿Cuáles son los pensamientos o cuáles son las expresiones de esta gente que ha sido afectada por el huracán? ¿Qué dicen ellos? Les voy a decir algo. Algunos se echan la culpa unos a otros. No, que yo te dije que mejor nos fuéramos para otro lado porque iba a venir el huracán y tú no me hiciste caso. Y ahora mira, aquí estamos. Ahora teniendo que sacarlos en un barco o en el helicóptero y a ver a dónde van a quedar en uno de esos refugios donde estaban. Yo te dije, y se echan la culpa los unos a los otros. Otros, por supuesto, le echan la culpa al gobierno.
Muchos seguramente le están echando la culpa al gobierno, como que si el gobierno es el que trae los huracanes. Pero bueno. Otros le echan la culpa a la ciudad. No, que la ciudad debería de haber hecho esto, que la ciudad debería de haber hecho aquello, que en la ciudad debería de haber esto, había de haber aquello, y le echan la culpa a la ciudad. ¿Y saben una cosa? Muchos le echan la culpa a Dios, que es lo peor. ¿Y dónde estabas? ¿Y por qué no hiciste algo? ¿Y por qué no paraste a ese huracán? ¿Y por qué no te lo llevaste para otro lado, allá para México o algo? Mire qué corazón, ¿no? Echando el huracán para México. Imagínese. Nosotros como cristianos no. Yo sí le pedí a Dios. Yo le pedí al Señor. Le dije, Señor, si ese huracán viene hacia acá, Señor, hazlo que se quede en el mar y que se deshaga, se desaparezca. Pero no le dije que fuera para México. No. No, de allá es mi yerno y su mamá, y pues mis hijos tienen sangre pues mexicana, y mi esposa es de descendencia mexicana. Así que imagínense cómo voy a mandar un huracán para allá. Pero hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace, no, que no venga para acá, pero que se vaya para allá, que agarre a otro. Eso no es lo de Dios. Entonces la gente, ¿verdad? Cuando tienen estas situaciones, tienen muchos pensamientos. Piensan en cosas, dicen cosas, se expresan de una forma o de otra. Ay, Dios mío, si usted se pone a escucharlos, usted va a ver que aquello es algo terrible. Bueno, ¿saben por qué ellos se expresan así? Ellos se expresan así porque tienen una razón. La razón es que perdieron su casa, o perdieron su ropa, o perdieron su televisor, que ahí están pegados al televisor, ¿verdad? O perdieron su troca, su carro. Ellos consideran que todo eso que perdieron fue mucho. Y entonces por eso se expresan así. Ahora, sí es verdad que fue mucho lo que perdieron, pero ¿serán ellos los más afectados? ¿Serán ellos los que han sufrido más? ¿Serán ellos los que, fueron castigados más? Vamos a la Biblia. En la Biblia nos narra otra historia hermosísima, que esta historia para mí es algo tremendo. Es la historia de Job. Ay, Dios mío, aquí podríamos pasar horas y horas hablando de Job. De cómo Job, hermano, fue probado inocentemente. Inocentemente, porque Job no era culpable. La santa y bendita palabra de Dios nos habla allí en Job 1 y dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad. O sea, era un hombre intachable, era un hombre que no había nada de qué acusarlo. No cometía fallas o faltas. Era un hombre de absoluta integridad. No robaba, no hacía trucos para ganarse algo. No. Era un hombre de absoluta integridad, que tenía temor de Dios. Era un hombre que amaba y temía a Dios y respetaba a Dios. Y se mantenía apartado del mal. No quería nada con el mal. Este era un hombre especial, ¿verdad? Que así debemos de ser todos los cristianos. Todos nosotros deberíamos de ser así como era Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era un hombre muy rico, poseía 7,000 ovejas. 7,000 ovejas, ¿saben lo que es eso? 3,000 camellos,
500 yuntas de bueyes y 500 burras. La gente hace mucha burla de los burritos y de las burras, pero allá en aquellos lugares un burrito, una burrita es bien importante como medio de transportación y como medio de carga. Allá no, el que no tiene un camión y tiene un burrito, es bendecido, ¿verdad? Y entonces tenía 500 burras. También tenía muchos sirvientes, gente que le atendía en su casa. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Era el hombre más rico de aquella región. Ya sabemos el por qué. Porque era un hombre íntegro, era un hombre que amaba a Dios y temía a Dios. Y Dios dice que cuando hay un hombre así, una mujer así, Dios lo bendice y prospera. Todo lo que hace prospera. Lee el Salmo 1. Lee el Salmo 1 y mira la comparación de la persona que ama a Dios y que sirve a Dios y que hace lo que Dios manda. Y mire lo que dice después de aquellos que no aman a Dios y que no obedecen a Dios. No así el impío. Es tremendo. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, o sea, cuando hacían una fiesta, no solamente era de unas horas o algo, ¿no? A veces dice que había veces que duraban varios días haciendo la fiesta. Dice, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y hayan dicho algo mal de Dios, hayan maldecido a Dios. Maldecido es maldecir, decir cosas malas de Dios en el corazón, porque a veces que sucede así. Especialmente la persona que está en fiestas y toma. Por eso no tomamos nosotros. A mí me han preguntado, pastor, pero la Biblia dice que no se emborrachen. No tomes. No que un poquito, no tomes nada. Porque comienzas por un poquito y te voy a decir, después va a ir a otro poco más, y cuando te des cuenta vas a ser un alcohólico. Y la gente que toma, aunque sea poco, su mente cambia. Y ya no actúa como una persona normal. Y hace cosas que jamás haría si estuviera sobrio. Pero porque está tomado y tiene ¿cómo se llama? Los efectos del alcohol en su mente, hace cosas horribles. Entonces por eso Job era un hombre tan íntegro y era un hombre tan apegado a Dios que él se daba cuenta de esto y él decía, por si acaso mis hijos han hecho algo que ofende a Dios. Entonces él presentaba esa ofrenda a Dios y le pedía a Dios que protegiera a sus hijos. Ok, oiga, Job era un hombre muy especial. Pero sigue diciendo la santa y bendita palabra de Dios allí en el verso 6. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador, el Señor lo reprenda, Satanás, vino con ellos. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre allá. Imagínese lo que andaba haciendo Satanás al andar recorriendo la tierra. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección o un círculo protector alrededor de él.
de su casa y de sus propiedades. Lo has hecho prosperar, o has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano ahora y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Ay, Dios mío. Lo que significa un desafío a Dios, y lo que significa el tener confianza en una persona. Cuando Dios tiene confianza en uno de sus hijos, porque Dios nos conoce. Y Dios no nos conoce físicamente, nos conoce en el corazón. Cuáles son los pensamientos y todo en el corazón. Y dice, ok, ¿quieres probarlo? Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que él posee, pero no le hagas ningún daño físico. No toques su cuerpo. Puedes tocar todo lo que posee, pero no toques su cuerpo. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa de su hermano el mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a todos los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, ni siquiera había terminado de hablar, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo fuego de Dios y calcinó las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, no había terminado de hablar, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro, el cuarto, otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento, como el que acabamos de pasar, vino del desierto, llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo, se cayó y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Hermano, qué tremendo. Dígame si nosotros pasáramos por una situación así. ¿Quién de nosotros podría aguantar eso? Sin embargo, mire lo que dijo Job, verso 20. Job se levantó. Por eso les digo, hermanos, no es lo mismo. No es lo mismo. Si una persona que no tiene el conocimiento de Dios le pasara esto, ¿qué haría? No es lo mismo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y rasuró su cabeza y se postró en el suelo para adorar, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, no es lo mismo. Yo me imagino, Dios mío, si no todo esto, sino una de estas cosas le hubiera pasado a alguien que no tiene a Dios, que le hubieran robado nada más las ovejas y que hubieran matado a los trabajadores nada más, que no fueran las otras 3 más que vinieron. ¿Se imagina cómo estaría esa persona que no tiene a Dios? Pero cuando uno tiene a Dios, la paz de Cristo, hermanos. La paz de Cristo.
Oh, qué paz Jesús me da. ¿Se recuerdan de ese canto? Ay, Dios mío, la paz de Dios es algo que no tiene comparación. Por eso, aunque nosotros estemos pasando por situaciones muy difíciles, esta fue la primera prueba. Luego vino la segunda prueba a Job. Hasta la esposa, su propia mujer, se volvió en contra de él. Imagínese. Y le dijo, todavía, ahí en el verso 9 dice, su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque el enemigo le había puesto una enfermedad terrible. El enemigo le dijo a Dios, sí, ok, él no te maldijo cuando le perdió todas sus cosas, pero toca su cuerpo y tú verás cómo ahora sí te va a maldecir. Y el Señor se lo permitió. Y vino esa enfermedad terrible. Y era una picazón tan terrible que él tenía que rascarse. En unas versiones dice con tusa. Y en esta versión dice que con tela agarraba, me imagino que tela carrasposa, ¿no? Se rascaba porque no aguantaba la picazón. Era algo terrible, era un tormento lo que este hombre vivía. Y la mujer viene y le dice, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. No le falló a Dios. Hermanos, no es lo mismo. Y ni nunca será lo mismo. Nosotros podemos pasar por situaciones bien difíciles, pero nunca será lo mismo que le sucede a un inconverso. Job sabía en quién había creído, por eso no era lo mismo. Él tenía la seguridad de que Dios estaba con él. Él creía en sus promesas, las promesas de Dios. Por eso cuando Job sufría, no sufría como los demás. Él no se desesperó como otros lo hacen. Job sabía en quién había confiado. Aleluya. Oh, dele la gloria a Dios, hermano. Dele la gloria a Dios. Cuando hay una prueba, hermanos, siempre hay un antes y un después. Siempre. Usted vivía en una forma antes y luego que viene la prueba, viene otra cosa después. Para el cristiano, hermanos, por lo general lo que viene después es victoria. Amén, y victoria grande. Aleluya. Ay, sí, hermano, pero mire cuánta gente se ha muerto con una enfermedad y todo. Sí, hermano, nosotros lo vemos como muerto porque somos humanos, pero le aseguro algo, esa persona no murió, esa persona ahora vive y vive mejor que nunca antes. Ah, fue una pérdida. No, Señor, no ha sido una pérdida. Ha sido la victoria más grande. Se ha graduado. Ha entrado a la presencia de Dios. Aleluya. Ha pasado de qué? Del polvo que es aquí en la tierra y ha entrado al palacio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ay, hermanos, wow. Nunca es igual lo que el hombre de Dios pasa o lo que la persona del mundo pasa. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes, o para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Vamos a estar en pie, hermanos.
Yo creí que ustedes iban a estar gritando y alabando a Dios en este momento. Porque, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios. Amén. Tenemos que darle gracias a Dios. Sí, estamos en el mundo. Sí, en el mundo hay mucha aflicción. En el mundo hay muchas enfermedades. En el mundo hay mucho dolor. En el mundo hay guerras. En el mundo hay robo, hay crimen, hay drogadicción, hay prostitución. Oh my God, hay cuánta cosa. Pero Jesús oró al Padre Celestial y le dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Amén. Estamos en el mundo, pero no somos. No es igual, hermanos. No es lo mismo. Alabado sea Dios.